Sí, el informe sobre responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad contra trabajadores es una investigación que se inició en el año 2014 entre 4 instancias, 2 estatales, que son la Secretaría de Derechos Humanos y el programa Verdad y Justicia, ambos dependientes del Ministerio de Justicia de la Nación y del gobierno anterior, y el Centro de Estudios Legales y Sociales, del cual formo parte, y además el área de Tecnología y Economía de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO. Es decir, es una coordinación entre estas 4 instituciones, una coordinación inédita, novedosa, para llevar adelante una investigación sobre la responsabilidad de empresarios y directivos de empresas en el caso de los secuestros y otros hechos que damnificaron a los trabajadores de esas empresas en donde había algún aporte de los cuadros empresariales. Sí, comprendió todo el proceso de la dictadura, incluyó 25 empresas en ese periodo de tiempo entre el año 76 y el año 83, pero como algunos conflictos obreros se iniciaron con anterioridad, hay algunos casos, en algunos casos de ese universo de 25 empresas, en donde el proceso conflictivo se empieza a contar desde antes, ¿no? Desde el año 74, y entre el año 74 y el año 76 se registran aportes empresariales para la persecución y el encarcelamiento de trabajadores activistas gremiales, pero el ciclo represivo más fuerte y de mayor intensidad se registra a partir del 24 de marzo del año 76 hasta el año 79 con ese nivel de intensidad. Después la intensidad en la persecución y en la desaparición va disminuyendo hasta que finaliza la dictadura. Se pudo concretar como una especie de patrón empresarial de distintas prácticas empresariales, y pudimos hacer como un mapa sobre esas prácticas empresariales que van desde las más débiles hasta las más extremas. Entre las más extremas están la ubicación de un centro clandestino de tortura y exterminio dentro de un predio fabril, como ocurrió en el caso de la empresa Ford o en el caso de la empresa Sindar, una empresa automotriz y la otra siderúrgica, y también una variante extrema de aporte empresarial al delito de lesa humanidad fue la de la participación de los propios directivos directivos empresariales en el momento del secuestro y de la tortura de los trabajadores. Después hay otros niveles de participación o de responsabilidad según el caso que tienen que ver con el aporte que los empresarios y los directivos empresariales hicieron a las fuerzas represivas para llevar adelante los crímenes, aportes económicos, aportes financieros para solventar algunos gastos y aportes de logística. Hay varios casos que registran que la empresa proporcionó móviles de su propia logística y de su propio patrimonio para que en esos móviles se llevaran a cabo secuestros de trabajadores y se trasladaran a esos trabajadores a los centros clandestinos de tortura y exterminio. Un caso emblemático es el caso del Ingenio Ledesma, en el que Carlos Pedro Blaquiar, el dueño de la empresa, proporcionó camionetas para que se realizaran una gran cantidad de secuestros de sus trabajadores. Hay varias causas judiciales que se empezaron a abrir, sobre todo a partir del año 2012-2013. Hay 2 causas que se iniciaron mucho tiempo antes, en el año 2002, que es la causa que trata la responsabilidad penal de directivos de Ford y de Mercedes-Benz, en un contexto de Argentina en donde todavía no estaban reabiertos los procesos judiciales. Ambas causas tuvieron un desarrollo desigual, un avance desigual. En la causa Ford
en noviembre está estipulado que se inicie el juicio contra 2 directivos de esa empresa por el secuestro y la desaparición de varios trabajadores. En el caso del ingenio Ledesma se alcanzó procesar y confirmar un procesamiento por una Cámara de Apelaciones a Carlos Pedro Blaquier, el dueño del ingenio Ledesma, y a su asesor legal Alberto Lemos, pero luego la Cámara de Casación Penal, una instancia superior, le revocó ese procesamiento y ahora la discusión está en la Corte Suprema para ver si finalmente se confirma esa falta de mérito para avanzar en la investigación o se confirma el procesamiento y eso daría lugar a que pudiera afrontar un juicio oral. Y también debo señalar que el año pasado, en marzo del 2016, el dueño de una empresa, la Veloz del Norte, Marcos Levín, fue condenado a 12 años de prisión por el secuestro y las torturas padecidas por un delegado gremial de su empresa, pero lamentablemente la semana pasada la Cámara Nacional de Casación Penal revocó esa condena y está también ahora la posibilidad de ir a la Corte Suprema para cuestionar la revocación de esa condena. Es muy difícil avanzar en las investigaciones judiciales para desentrañar la responsabilidad penal de los directivos y de los empresarios, porque se trata de un grupo civil no son miembros de las Fuerzas Armadas de seguridad, y dentro de los sectores, digamos, de los sectores civiles es un grupo que todavía conserva un poder enorme y en un contexto político actual de Argentina donde el presidente es un empresario. Y entonces y varios ministros y funcionarios que ocupan lugares importantes en la estructura del Estado de poder de decisión han sido empresarios y esto, bueno, complica aún más el avance de la profundización en la responsabilidad penal de los empresarios, ¿no? Hay como una especie de cobertura, de protección que gozan los empresarios, que siempre ha sido difícil, pero que en la coyuntura actual se hace más complejo. Sí, yo creo que es un contexto político no solamente en Argentina, sino regional, en donde las conquistas laborales están siendo cuestionadas por parte del poder político y amenazadas con distintas normativas. No podemos dejar de mencionar a Brasil con su reforma de flexibilización laboral. En Argentina se habla de la posibilidad de un paquete de medidas que tienen que ver con ir camino a la flexibilización laboral y a cuestionar y a debilitar las conquistas laborales. También se señala a los defensores de derechos laborales como desprestigiándolos. Y entonces me parece que es un escenario en donde esto facilita también que en los procesos de resistencia o de lucha o de protesta de distintos sectores haya represión y haya criminalización de la protesta. Esto tiene que ver con desalentar desde el poder político la movilización y la lucha popular, y tiene que ver con la persecución a los que luchan y a los que reivindican los derechos. Entonces me parece que sin hacer paralelos, porque por supuesto no es lo mismo un proceso de dictadura que un proceso democrático, sí hay un claro escenario de regresión de los derechos humanos y de habilitación a las fuerzas represivas para reprimir y al Poder Judicial para criminalizar, con lo cual me parece que es importante tener muy presente más que nunca lo que ha ocurrido durante el periodo más represivo de Argentina, y esto, digamos, a nivel regional también, qué pasa con aquellas personas que defienden sus derechos, que reivindican las luchas sociales y populares, y cómo el Estado tiene distintas herramientas en connivencia con actores civiles para tratar de
de eliminar esa lucha social.